¿Por qué la filosofía y la infancia están unidas aquí? Porque las preguntas que los niños y las niñas tienen sobre el mundo son muy similares a las preguntas, por ejemplo, de los filósofos presocráticos en la Grecia antigua, que querían entender por qué el mundo es como es. ¿Por qué la belleza? ¿Por qué la alegría? ¿Por qué la felicidad? ¿Qué es la verdad? Falso es cuando crees que no es verdad, no cuando no es verdad, porque lo dices tú. En la base de todo conocimiento siempre están estas preguntas que demuestran el asombro, la perplejidad frente al misterio del mundo. A lo mejor tú me dices que esto es gris, pero yo lo estoy viendo azul. ¿Tú lo estás viendo azul? No. ¿Qué es? Entonces, pero imagínate. Y a partir de esa mirada, a partir de esas preguntas que están ahí deseosas de entender el mundo, a partir de ahí jugamos a pensar. ¿Qué tal estáis? Bien. 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 Si tuviéramos que definir qué es falso y qué es verdadero, ¿cómo lo definiríamos? Yo creo que falso es lo contrario de verdad. Entonces, ¿qué es Lo verdad? contrario de verdad sería falso. ¿Estáis a gusto con esa definición? Falso es lo contrario de verdad y verdad es lo contrario de falso. Falso es lo contrario a verdad y verdad es lo contrario a falso. ¿Pero qué es falso y qué es verdad? Esa es la pregunta. Lo contrario, ¿no? Sí, ¿pero qué? Falso es cuando crees que no es verdad, no cuando no es verdad. Es cuando crees que es verdad, porque lo dices tú. Entonces es cuando crees que es verdad. ¿Sois capaces de encontrar un ejemplo? ¿Qué sería falso y verdadero en la vida? Por ejemplo, falso, esta alfombra es de color rosa. Sí. Es falso, no es de color rosa. A lo mejor para nosotros no es rosa, pero a lo mejor hay seres que lo ven rosa. Imposible. Es verdad. Sí, es verdad. ¿Qué pensáis? Eso es lo que vemos nosotros, pero no todo el universo. Sí, es verdad que, por ejemplo, los daltónicos lo pueden ver rosa y todo eso, pero lo real es que no es rosa. Lo real, como es la alfombra, es pues, del color que es. Eso es como tú ves la alfombra, porque a lo mejor la alfombra no es así. A lo mejor tú la ves diferente. Claro, a lo mejor tú me dices que esto es gris, pero yo lo estoy viendo azul, por ejemplo. ¿Tú lo estás viendo Entonces, azul? No. ¿qué es? Entonces, Azul. Pero imagínate. La verdad como perspectiva. La verdad depende del punto de vista de quien la está mirando. Y hacen todo un diálogo a partir de ahí, de estas perspectivas y de esa percepción que es individualizada o singular. Y esa misma manera de entender la verdad es la que tiene Ortega y Gasset y Nietzsche, por ejemplo, que son pensadores que se dedicaron a pensar la verdad desde esa perspectiva que tiene que ver con los puntos de vista de cada uno. ya, pero a ver, estoy diciendo que sí, muchas personas y animales lo ven de otro color, pero lo real Baja la mano, escuchamos. es de ese color. Sí, yo te entiendo, sí sé lo que dices. Pero imagínate que no es así. Pero si es así. La verdad es aquello que es y aquello que no es falso. La misma manera que Descartes, pienso luego existo, o sea, la verdad es aquello que es evidencia de su existencia. Es una manera lógica y a la vez ontológica, es decir, metafísica. Esa es otra manera de entender la verdad. A lo mejor nosotros pensamos que ese color es el real, pero a lo mejor otros seres piensan que, por ejemplo, el color que nosotros Hemos incorporado real. Estábamos hablando de falso y verdadero. ¿Es lo mismo real que verdadero? No, real, no es lo mismo, porque real es algo que está ahí en el momento y pensamos que sí que existe o algo así. Que es verdadero. Pero verdadero quiere decir pues que algo es cierto. Algo que los niños y niñas hacen en ese diálogo es plantear la relación entre la verdad y la realidad. Y a eso entendemos que es una forma de decir que la verdad es una adecuación o correspondencia a la realidad.
exactamente lo mismo que hizo Aristóteles, Tomás de Aquino, Wittgenstein, Husserl, que son filósofos de diferentes momentos históricos, algunos antiguos, otros de la filosofía del medievo, contemporáneo o de la modernidad. Bueno, en todo lo que hemos estado dialogando, yo creo que, no sé qué pensáis, hay muchos conceptos en los que será interesante que sigamos investigando, ¿no? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es real? ¿Qué es falso? Creo que es súper interesante que podamos seguir investigando estos conceptos, ¿no? La palabra verdad nos hace pensar que solo hay una y que no hay más discusión. Y lo que vemos con ese diálogo es que los propios niños y niñas se preguntan, pero ¿qué es la verdad? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? ¿No? Y esas preguntas son preguntas de la historia de la filosofía.